Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Ismael Jalil. Buenos días, Ismael. Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Ismael, queríamos, como tuvimos un fin de semana con dos fechas muy significativas, queríamos recordar a hechos que verdaderamente tienen una significación histórica trascendente y que muchas veces son pasados de largo, olvidados, porque la vida continúa, lógicamente. Y uno de esos hechos tiene que ver con el asesinato por parte de la AAA del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, acaecida el 31 de julio de 1974, y este sábado último se cumplió un nuevo aniversario. Fue una figura descollante en su tiempo, una personalidad altamente significativa y, lógicamente, uno de los objetivos de aquella malvada alianza que no era argentina, lógicamente, pero sí quería eliminar cualquier brote que pusiera en cuestión el statu quo en el país, y en lugar de abrir un debate como las democracias exigen, utilizaron el crimen y, bueno, lo acribillaron en aquella esquina de Pellegrini y Santa Fe. Pero él dejó todo un legado y me gustaría con vos que nos hagas un recuerdo de él y cuál pensás vos que ha sido el legado de aquel militante de las causas populares y defensor de la clase trabajadora argentina. Bueno, mira, yo creo que lo primordial de Ortega Peña es que puso el cuerpo. No es muy común en los abogados esta cuestión. Uh-huh. Lo digo porque la vida particular de Ortega Peña, él venía de una familia muy acomodada, él rompe con su familia, con esos cánones de la familia, y además de romper en su vida privada, digamos, en su vida íntima y familiar, con esos cánones familiares, pone en cuestionamiento todo el tema de la formación en la universidad. Y entonces él hace un cuestionamiento hacia los planteos de las universidades neocoloniales, uh-huh, donde concretamente él planteaba aquello de había una formación desde el punto de vista universitario que era alienante y que contribuía a consolidar ese proyecto neocolonial que imperó en la Argentina. Él se pone como abogado a cuestionar eso y se corre de la cuestión docta, de la cuestión aséptica, y empieza a tomar partido, que es algo que para mí ese es el legado más importante que él deja en su doble condición de militante y de abogado, ¿no? Claro. No se puede ser un neutral, no se puede ser un imparcial, no se puede cuando hay un dolor, cuando el dolor está instalado en el prójimo, ¿no? Uh-huh. Entonces es imposible serlo. Y bueno, mucho tiene que ver con el concepto, creo que el legado más importante es el concepto de justicia que él nos deja, que no tiene que ver con el poder judicial, que es otra cosa. Y me parece que el legado fundamental de él como abogado es ese, ¿no? Es salir a plantear el valor justicia antes que la cuestión del poder judicial y sus reglamentos, que no tienen mucho que ver con eso. Y fundamentalmente planteos claves que sirven para toda la militancia en general, como es esto de demitificar aquello de la igualdad ante la ley, por ejemplo. Es uno de los versos más, digamos, que más se ha penetrado en el imaginario colectivo, de pensar que somos iguales ante la ley. Es un absurdo. Cuando vos vivís en la desigualdad más extrema, en la realidad, ¿cómo vas a ser igual ante la ley? Y entonces ahí aparecen las cosas claves. El hijo de un rico, el hijo de un pobre es un drogadicto borracho, y el hijo de un rico en las mismas condiciones es alguien que se está divirtiendo y se pasa de rosca. Entonces, sí, estas cosas son las que hay que advertir, y me parece que él dejó eso, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha generado una serie de militantes, abogados militantes, su famosa organización de aquellos años junto a Ortega, a Eduardo Luis Duhalde, la creación de lo que fue la gremial en aquellos años, uh-huh, esta concepción de la defensa del preso político, pero también del militante y de las causas de los pobres, digamos.
hay cosas que son emblemáticas. A mí el asesinato de él se parece mucho al asesinato de Carlos Mujica, por ejemplo. Sí. Estas cosas son las que hay que ver. Y a su vez, quienes lo atacaban tenían también un alto predicamento desde la derecha, ya sea porque lo ejecutaban como la AAA y esas bandas de criminales que se armaron al amparo de un gobierno que perdió el rumbo en aquellos años, pero también con el sostén ideológico de tipos como Roberto Aleman, que muy poquitos días antes del crimen del pelado Ortega Peña, había publicado en alemán, en un diario alemán, un texto en el cual decía que si Firmenich, Quieto, Ortega Peña lo nombraba específicamente, desaparecían de la faz de la tierra, se estaba haciendo una contribución a la humanidad. Es decir, nunca hay casualidades en estas cosas, ¿no? No, es claramente, decir, claramente. Entonces, Ahora, estas cosas hay que advertirlas, ahora tiene también un impacto, si vos lo contextualizás, esta decadencia que hoy vivimos tiene justificaciones en el pasado, por decirlo así, es decir, no es la decadencia de un gobierno, de una administración, y yo creo que estos crímenes, los golpes de Estado, ¿no? Lo que fueron los bombardeos del 55, bueno, primero la quiebra de la constitucional con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, el golpe del 55, 66. En el 66 se da un golpe, la noche de los bastones largos, sobre la inteligencia argentina, es decir, sobre un conjunto de intelectuales, académicos, profesores, premios Nobel, que va a desmantelar buena parte de las perspectivas de la inteligencia nacional. Y en la década del 70 se va a perder buena parte de las mentes más brillantes de aquel entonces, que además, cuando vos pensás que el tipo tenía 37 años, podríamos decir que hoy mismo, podría haber seguido aportando su lucidez a la construcción de una Argentina distinta. No tengas ninguna duda, esa fue la razón de ser del exterminio, digamos. Ha dejado un hueco que es verdaderamente, hay un vacío que ha quedado demostrado que es muy difícil de llenar, la pérdida de lo que yo creo ha sido una de las generaciones más lúcidas de todos los tiempos y de todas partes del mundo, digo, es decir, no solamente de la Argentina. A mí me parece que tenían una mirada muy avanzada, muy próspera, muy humanista, por otro lado, y además muy valiente, porque vos sabés que el pelado tenía una frase que lo caracterizaba, y parece mentira, ¿no? Porque a los 37 años decir, por ejemplo, al fin y al cabo la muerte no duele. Sí. Frase que repitió esa misma mañana, la misma mañana que fue en La Noche lo matan, lo había dicho en un grupo ahí, él estaba en el Congreso, y dijo esa frase. Y habla de una intrepidez muy grande, de una valentía muy grande, pero también habla de una, yo creo, en ese caso no es ni la soberbia ni nada que se le quisieron atribuir a algunos, sino que yo creo que era de la confianza en las fuerzas que él depositaba en las fuerzas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y que él estaba dispuesto a dar la vida como la dio. Entonces, evidentemente a mí me parece que por ahí pasa una de las referencias más importantes de nuestra historia. Y hay un dato que muy pocos conocen, mira vos, porque se dio en el año 2019 bajo la impronta del gobierno canalla de Macri y compañía. Disculpame que adjetive, pero cuando yo lo nombro tengo necesidad de poner la palabra canalla. ¿Acaso es libre de decir lo que quieras? No, pero no suele ser lo más acertado que adjetivar, porque en medio como que forzás al otro a que lo piense igual, pero yo no puedo ocultar que siento un profundo rechazo por la figura y por el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, una de las cosas que surgió es que hay una nota que se escribió desde un periódico digital llamado La Tinta, que se escribió en el año 2019 sobre precisamente Rodolfo Ortega Peña. Y vos sabés que hay un portal, InfoJust, que tiene que ver, InfoJust Noticia, que tiene que ver con la Corte Suprema, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, donde esa nota se cargó precisamente para recordar la figura de un abogado emblema de la defensa de los derechos humanos. Bueno, Germán Garabano
el otro canalla, exministro de Justicia, ordenó bajar esa nota del portal de InfoNews. Yo siento un profundo agradecimiento por la historia de Rodolfo Ortega Peña y un profundo orgullo por sentir que muy lejos, pero muy lejos de él, por lo menos he transitado mi vida como profesional por ese mismo camino, ¿no? Adopto esa idea de la profesión, adopto esa idea de la vida, en definitiva, y estoy en las antípodas de aquellos que, por supuesto, lo mataron y también de aquellos que aún hoy siguen queriendo negar y ningunearlo, ¿no? Así es. Vos sabés que también vale la pena recordar que el primer atentado que hace la AAA en con aquel surgimiento es contra Hipólito Solari Irigoyen. Irigoyen, claro. Claro, que era de origen radical y que era también un defensor de los derechos humanos y que, bueno, lo que indica también es que la verdad es que tenía por intencionalidad profunda el exterminio de todo aquello que realmente pusiera en tela de juicio el sistema de privilegios y el ordenamiento que vivíamos o que se intentaba preservar en la Argentina, que después, lógicamente, se va a agudizar con el golpe de Estado, pero siempre es bueno también recordar que cuando se conforma la CONADEP, el acuerdo que hay en aquel entonces, porque el hecho yo creo que es reivindicable, es histórico y ya es patrimonio, diría, hasta de la humanidad, pero el pacto que hubo fue no recordar lo que ocurrió antes del 24 de marzo del 76, y también es bueno saber, en beneficio de la memoria y de la verdad histórica, que la violencia venía de muy atrás y que aquellos años, previos al propio golpe del 76, fueron muy violentos. Lógicamente que la violencia venía de atrás, ¿no? Vos sabés, Mario, que muchas veces nosotros desde Correpi solemos dar talleres, charlas, vamos a escuelas. Hay una tendencia, en general, a simplificar y hacer lecturas muy llanas. Entonces te dice, siempre fue igual, todo lo mismo, no importa que estés bajo un Estado de Derecho o que estés bajo un golpe de Estado. Uh-huh. Y ahí se encienden todas las alertas. Claro. Porque esto que vos decís, yo utilizo mucho este ejemplo que vos planteás, porque el despliegue de la violencia represiva del Estado, ya sea en forma directa a través de sus propios uniformados o de la tercerización con los grupos o bandas parapoliciales o de choque que tenían, uh-huh, también se dio durante el periodo democrático. Los detenidos, la diferencia sustancial con la dictadura, entre otras cosas, es que los detenidos, como estaban legalizados, salvaron sus vidas. Claro. Cuando fueron detenidos antes del golpe de Estado. Es decir, la diferencia era sustancial. Al haber estado sometido a proceso, quedó esclarecido que su condición era la de precisamente eso, ¿no? Es decir, gente sometida a proceso y por lo tanto no se lo podía desaparecer, no podían matarlo. Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con esta diferenciación clara que hay entre la vigencia de un Estado de Derecho, aunque exista algunas particularidades propias de estado de excepción, con las de un típico golpe de Estado, ¿no? Me parece que esto hay que también diferenciarlo claramente. Ortega Peña es precisamente la víctima es una víctima dentro de lo que era un Estado de Derecho con esas particularidades, con la existencia de una banda armada, como vos bien decís, la AAA, a la cual él ya había denunciado, inclusive había denunciado la figura del propio general Perón como, de algún modo, promotor de ese tipo de bandas armadas, ¿no? Uh-huh. Eso es específicamente denunciado por él, que termina inclusive muriendo ya, digamos, el otro día lo hablaba con Daniel De Santis, una referencia dentro de lo que es la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ya con él incorporado, porque ese día se incorporaba a las filas de lo que era el PRT, y, digamos, fue un tipo que entendió que se podía no renunciar a su condición de peronista y dar un paso más, aliando y uniendo, que me parece que ese es el legado, ¿no? Uniendo las expresiones populares con el marxismo, con la iglesia de los pobres,
digamos, con un amplio movimiento popular que me parece el único camino para salir del atolladero. Ayer, hoy y creo que siempre, ¿no? Así es. Ahora vayamos a una fecha mucho más reciente y a Santiago Maldonado. Se cumplió ayer 4 años de ese fatídico 1 de agosto de 2017 y ahí empieza a haber una controversia donde Patricia Bullrich, que ha perdido lamentablemente esta chica montonera ayer y realmente expresión de lo más recalcitrante de la oligarquía nativa hoy, que ha perdido los límites de la ética, de la moral y de todo, ha dicho cosas que yo no las quiero desmentir porque no soy parte de ninguna investigación, no conozco el expediente, pero ella ha planteado que ha triunfado la verdad sobre un supuesto relato kirchnerista acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Para saber en qué estado está el expediente, qué es lo que se sabe, cuáles son las hipótesis más sólidas, ¿por qué no nos hablas de ese tema, Ismael? Mirá, Mario, ayer lo hablaba con Sergio, precisamente. No hay ninguna duda de que acá hubo una participación por parte de la Gendarmería. Esa participación de la Gendarmería fue una participación completamente ilegal porque la orden que tenía era desalojar la ruta, pero no meterse en una propiedad como era el Pulasken y ahí hacer lo que hicieron. Pero además, la desaparición forzada de Santiago Maldonado tiene que ver con esto de los 78 días en una situación de completa incertidumbre para que el cuerpo aparezca después de 3 veces haber sido rastrillado el lugar en el que termina apareciendo un 17 de octubre, nada más ni nada menos que en la misma fecha que aparecieron los restos misteriosamente años antes de Luciano Arruga. Digamos, estas cosas hablan mucho más de una actitud completamente diseñada con responsabilidad del Estado que de una casualidad. Y en esto hay que recordar algunas cositas que sirven también para reafirmar que lo de Santiago Maldonado fue una desaparición forzada seguida de muerte. ¿Por qué? Porque ahí hay un nombre que no se puede olvidar, pero que muchos concentran solamente en Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es la cara visible de todo ese operativo, es una de las que tiene que estar sentada en el banquillo de los acusados y pagar por la desaparición y muerte, es autora intelectual de un crimen de lesa humanidad, y hay un ejecutor que también comparte con ella esa responsabilidad y esa figura, que se llamó Pablo Nochetti, o se llama Pablo Nochetti, que fue el que en el campo, en el territorio, estuvo dando las órdenes y diseñó este tipo de maniobra. Entonces, hay unos cómplices que van acompañando todo este sistema de impunidad, que es el juez Guido Otranto, en su momento, que impidió, por ejemplo, que los rastrillajes previos, los del 5 y el 5 y 12 de agosto, no pudieran estar los movimientos de defensores de derechos humanos, ni siquiera la querella haya podido estar en esos rastrillajes, y aún en el último del que se encontró, recién ahí se diga acá está el cuerpo, apareció en el mismo lugar donde curiosamente se había rastrillado 2 meses antes y no había aparecido absolutamente nada. El otro responsable, sin ningún lugar a dudas, es de la impunidad, es el juez Geral, un juez que se queda con la causa, que sale rápidamente el mismo fin de semana en que se venían las elecciones generales a decir que Santiago había muerto a causa de un ahogamiento, con lo cual a las 48 horas Macri gana las elecciones y el paquete queda cerrado. Y aquí, en definitiva, el juez Geral desconoció una serie de medidas que se le habían pedido, como es, por ejemplo, medir la temperatura del agua en el mes de agosto. ¿Sabes cuándo lo hizo? En el mes de diciembre. Y ahí cambia sustancialmente la situación. Digamos, medidas de pruebas clarísimas que había que proveer y no las hizo, porque la tendencia era la impunidad. Bueno, ahora el problema que existe es que hay otro silencio, hay una deuda muy grande que este actual gobierno tiene, así como lo tiene con la condición de presa política de Milagro Sala, lo tiene también con la falta de interés y de algún modo de
impulso de la causa de Santiago Maldonado. Esto es lo que denuncia Sergio, esto es lo que denuncia su abogada Verónica Heredia, esto es lo que está concretamente hoy planteándose con algo esencial, que me parece que es lo que, superando el tema específico de Santiago Maldonado, me parece que ha llegado la hora de plantearse seriamente que nunca más puede el Estado no solo desaparecer a un ser humano. El tema del Estado investigándose a sí mismo, eso es clave. El Estado investigándose a sí mismo provoca impunidad. Por eso la familia está reclamando una comisión ad hoc independiente, lo mismo que la gente de APEMIA, por ejemplo, en el tema de la AMIA, ¿no? Es decir, comisiones independientes integradas por investigadores, científicos, de distintas partes del mundo, incuestionables en su idoneidad, que puedan llevar adelante un monitoreo sobre lo que fue la investigación y sobre aquellos puntos que faltan realizarse. A mí me parece que esos reclamos son clave, y nosotros desde Correpi acompañamos a Sergio Maldonado en esto también. Somos incondicionales en ese sentido y creemos que va por el camino correcto pedir esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver también con otras violaciones de derechos humanos. Perdón. ¿Qué perspectivas hay de que eso se consiga? Porque eso seguramente lo que va a requerir es un financiamiento. Bueno, ahí está. Hoy la causa está en la Corte Suprema. Está ahí paralizada, está inamovible. La creación de la comisión requeriría de una decisión política, vamos a ser claros. Por eso no se está pidiendo que se interceda sobre la Corte. Se está pidiendo que se mueva de ese otro punto de vista para de algún modo tener también una versión un poco más cercana a la realidad, porque la versión que se manejó desde la investigación del propio Estado es absolutamente distorsionada. Ahora, ese financiamiento no puede significar de ninguna manera una excusa para evitar que se lleve adelante una investigación para destrabar lo que es la desaparición forzada más, más emblemática que ha tenido el proceso democrático en la Argentina, sumada a la de Julio Jorge López, ¿no? Sí, claro. Que también permanece en la impunidad. Pero a mí me parece que si nosotros queremos ser un país en serio y como estamos reconocidos en el mundo, consagrados como defensores de los derechos humanos, no nos podemos dar el lujo de que ninguno de estos casos quede sin esclarecer. Yo venía de Colombia, te contaba la vez pasada, sí, y Colombia tiene naturalizado más de 80.000 desaparecidos. Nosotros, en todo un proceso que va del 48 a la fecha, nosotros no podemos de ninguna manera caer en esa naturalización, y mucho menos en esta cosa de buscar una explicación falopa, hablando en criollo, para un hecho que tiene una gravedad inmensa, ¿no? ¿Y vos crees que hay, digamos, que pueden llegar a ser cartas de intercambio de impunidades que se negocien en altas esferas, o crees que simplemente es desidia o falta de convicción? ¿Cómo entendés vos que se trate que un tema que realmente deberíamos saber toda la verdad, en definitiva quede bajo un cono de sombra y de sospecha de que efectivamente no sabemos qué es lo que realmente pasó? Cuando un gobierno o cuando funcionarios que rodean a esos gobernantes, cuando un partido de gobierno decide no investigar, decide paralizar, decide cajonear, decide no recibir, decide no contestar las cartas de la familia, bueno, la respuesta la tienen que dar ellos. Después están sometidos a todas las sospechas y todas las hipótesis son válidas. Así que lo que crea yo es completamente intrascendente. Lo que es concreto es que la familia de Santiago Maldonado, a través de su hermano Sergio, está reclamando una investigación que debería hacerse y no se hace. Claro. Ninguna duda de la responsabilidad de Macri, el canalla, la Bullrich y compañía. Ninguna duda de esa responsabilidad. Tampoco tengo ninguna duda en que hay una responsabilidad por parte del gobierno actual por la omisión de mover esa causa y de convocar a esa comisión, ¿no? Bien, bueno, Ismael, te agradezco muchísimo la amabilidad que como siempre tenés de aceptar estas entrevistas, y cuando pase la pandemia, ya lo hemos dicho, te vamos a esperar aquí por el estudio, sobre todo para tratar la situación justamente de los derechos humanos en la Argentina actual, con una cosmovisión
amplia, que lógicamente vos estás en condiciones de darnos una mirada muy inteligente, profunda y desde una militancia absolutamente comprometida, donde has puesto el cuerpo durante todos estos años y eso realmente es invalorable. Así que te mandamos... Sí, dale. A propósito de todo eso, me despido diciéndote que se tenga siempre presente que todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona, en realidad lo está haciendo sobre el tejido social en su conjunto. Muy bien, muy bien. Bárbaro, te mandamos un abrazo. Otro grande para vos, Mario. Chau. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil, ustedes lo han escuchado, defensor de los derechos humanos, militante de la vida, y es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa La Brújula. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Pedro Aballay.